Hola, hola. Bueno, nos vamos a volver a presentar Rolo y Caco, porque así nos conocen Sí, así nos conocen. en el mercado. Bueno, la verdad que es un placer moderar este taller y moderar la presentación de Rolo, de este tema, digamos que aparece como muy nuevo y es la captación de nitrógeno libre a través de bacterias. Así que la verdad que estamos con mucha expectativa y bueno, digamos, algunos de nosotros ya hemos incorporado la tecnología, pero siempre estamos con necesidad de saber algo más. Así que, Rolo, te voy a presentar, digamos, bueno, pero... Tanta presentación. No, bueno, a ver, Agronomía. decir que No, tenés 20 años del en la empresa equipo y... tengo unos años en Corteva. Vengo de la fusión de estas dos compañías, ¿no? de Dow y DuPont. Y bueno, siempre relacionado al servicio técnico y a la agronomía. Y bueno, la verdad, me paro un poco para la presentación. Desde el equipo de agronomía siempre nos toca trabajar con todos los productos nuevos que van a salir y siempre del lado de crop protection, ¿no? De los agroquímicos. Y bueno, cuando llega Utrilla, la verdad que uno de los primeros biológicos que empezamos a trabajar, hemos estado trabajando con biofungicidas, bueno, con algún insecticida biológico, y esto es distinto, ¿no? Esto es algo que realmente llama mucho la atención, nos sorprendió, y bueno, nos gustó mucho trabajar tanto desarrollo como luego cuando lo tomamos nosotros en agronomía con este producto. Y creo por lo que vemos, y se ve muchísimo bacana, ¿no? Los que recorrieron un poco deben haber visto un montón de stands y compañías que están enfocadas o trabajando con innumerable cantidad de biológicos. Yo creo que lo que puedo llegar a ver, a observar y lo que vemos nosotros de agronomía, que tratamos este producto con la rigurosidad técnica y científica que se trató siempre a las moléculas de los químicos, ¿no? que por ahí es bastante raro esa parte y es la que creo que va de a poco ir marcando el camino de las compañías que trasciendan o de los productos que trasciendan en el mercado. Y bueno, y Utrilla tiene atrás todo eso. Yo ahora voy a mostrar, va a ser cortito porque no tenemos tiempo y la idea era dejar bastante tiempo a que haya un ida y vuelta en el formato de taller, pero es un producto que tiene mucho respaldo y mucho desarrollo técnico atrás, ¿no? que por lo que vemos es bastante raro en biológicos. Bueno, vamos a meter un poquito entonces en qué es esto, en qué es este biológico, esto de Utrilla. Hablamos un poquito del nitrógeno y ya vamos a ir descubriendo un poquito de qué se va a tratar este producto, ¿no? De la importancia que tiene el nitrógeno para todo el reino vegetal, para todos los vegetales, y de la importancia que tiene el nitrógeno que nosotros lo respiramos a diario y que las plantas no tienen la capacidad de fijarlo y que se lo tenemos que dar de alguna manera en líneas generales. Y hablando de todas las plantas del planeta, la nutrición se da a través de la fijación biológica y en el porcentaje más alto, en el 65%, y un 30% se da a través de lo que le aportamos químicamente. Para introducir un poquito en la importancia del nitrógeno. Y ahí empezamos a ver un poco las bacterias. Hay un reino enorme de bacterias fijadoras de nitrógenos. Las que más conocemos desde hace muchos años son los Brady, ¿no? Los Bradyrhizobium, las bacterias simbióticas que usamos en el cultivo de soja y que tienen un poder muy alto de fijación de nitrógeno y de traspasárselo al cultivo de soja durante un periodo de tiempo limitado, pero son las que más conocemos. Y esas bacterias son bacterias simbióticas. Por otro lado tenemos las no simbióticas que pueden estar externas, ¿no? En la rizósfera de la planta, y las simbióticas endófitas, que ahí nos vamos a meter nosotros. En las endófitas, puntualmente en las Metylobacterium simbióticas. ¿Qué es Utrilla? Entonces, del producto que nosotros vamos a hablar, de lo que vamos a presentar, es un biofertilizante foliar, es una bacteria fijadora de nitrógeno, que es Metylobacterium symbioticum,
Y acá quiero hacer un paréntesis porque si ustedes se ponen a mirar un poco en bibliografía y van a ver de ahora en adelante muchísimas Metilobacterium, hay más de 100 registradas y ahí empieza a haber grandes diferencias, ¿no? Y extrapolándolo a lo que conocemos nosotros con la familia de los herbicidas y los diferentes modos de acción, o sea, podemos tener una Metilobacterium que hacen diferentes cosas, ¿no? Como así algunas no aportan absolutamente nada. Lo radicalmente importante acá, tenemos una cepa identificada, o sea, es la cepa SB23, que además tiene la transcripción del genoma completamente identificado y registrado, o sea que sabemos exactamente la descripción de esta bacteria, lo cual tiene muchísima importancia a la hora de nosotros saber qué producto estamos usando, qué es lo que estamos usando. No es una bacteria, van a escuchar muchísimas de ahora en adelante, y diferentes bacterias de diferentes formas, incluso hay muchas formas incluso de clasificarlas a la clasificación que yo les mostré. Puntualmente esta bacteria está identificada, está la cepa y está todo el genoma transcripto. Utrilla viene en una presentación de polvo mojable, o sea, la presentación es muy estable. Estamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces tiene una síntesis, una deshidratación, lo cual lo hace mucho más durable, o sea, es muy estable y podemos almacenarla y tenerla mucho tiempo. O sea, tenemos que empezar a analizar este tipo de cosas para diferenciarnos y sacarnos la cabeza de lo que fueron los químicos de siempre, que no tenemos problema de tener un bidón 5, 6, 8 o 10 años, capaz que hasta que quedó un vencimiento, por ahí no tanto. Bueno, estos son bacterias, son organismos vivos, como nos pasa cuando inoculamos la soja, ¿no? Que bueno, no hemos ido cuidando, porque realmente el inoculante lo compramos, lo usamos esa campaña, bueno. Estos son organismos vivos, entonces hay que tener especial cuidado en varias cosas al manejar un organismo vivo. Bueno, y la presentación va a ser una caja con una bolsa de 10 kilos, la dosis es de 333 gramos para todos los cultivos. Principalmente nosotros tenemos presentado en cereales, todo lo que es maíz, arrancamos con maíz, seguimos con soja, tenemos lo que es trigo, cebada, cultivo de maní y próximamente va a estar registrado en papa, en alfalfa y tenemos muchísimos ensayos que algunos de ellos los voy a mostrar ahora, que son sumamente interesantes. ¿Cómo hace la fijación, ¿no? ¿Cómo se da esta fijación? Trilla lo aplicamos, yo les decía es una bacteria, lo asperjamos por las hojas de los cultivos, tiene flagelo, o sea, se mueve y va colonizando la hoja, pero lo más importante es que penetra rápidamente vía estomática. O sea, tenemos... Y ahí voy marcando algunas cosas que después sobre el final las vamos a charlar. Hay varios aspectos a tener en cuenta entonces. Por un lado es una bacteria, hay que cuidarlo, es un organismo vivo, tenemos que ver cómo llegó a nosotros, cómo lo almacenamos, cómo lo aplicamos, en qué momento y sobre todo la condición ambiental, ¿no? Entra por los estomas, o sea, la planta tiene que estar, no tiene que estar estresada, o sea, tiene que estar trabajando, tiene que estar fotosintetizando, tiene que estar básicamente respirando. La entrada es muy rápida, se da en horas, y empieza ahí el proceso de colonización. O sea, fuera de la planta no queda nada. O sea, si están dadas las condiciones, entra dentro de la planta y coloniza toda la planta. Y luego se va a producir, al tener una nitrogenasa, produce lo que es la fijación biológica de nitrógeno dentro de la hoja, aportando directamente amonio y dando directamente el nitrógeno que la planta va necesitando. Por eso es importante, como yo le digo, si la planta está bien nutrida y está en buenas condiciones, aplicarlo generalmente en los primeros estadios. Cuando podamos aplicarlo, lo aplicamos porque ahí va a producir nitrógeno cuando la planta lo va necesitando. Y eso lo van a escuchar varias veces. El nitrógeno lo va a aportar a la planta cuando la planta lo necesite. Entonces es una cepa muy eficaz, o sea, y está identificada, y está patentada, y está conocido todo su genoma. Es un microorganismo endófito, o sea, vive dentro de la planta, coloniza y vive, y va a vivir siempre que la planta esté viva, incluso cuando la llevamos a los perennes. Por el caso de alfalfa, por ejemplo, tenemos muchísimos ensayos que se dan los cortes y seguimos teniendo bacteria colonizando nuevos tejidos luego de los diferentes cortes, porque una vez que se produce la colonización, se produce primero en las hojas muy rápidamente, luego en los tallos y luego va a raíz y se aloja en la corona, y en el caso de la alfalfa la vamos a seguir teniendo, y en caso de todas las plantas que tengan corte lo vamos a seguir teniendo. Para el caso de las anuales, de lo que vamos a ver ahora, o sea, la tenemos en ese cultivo. Otra cosa muy interesante que es de esta bacteria, puntualmente,
que esto es algo interesante, porque por ahí vemos la palabra simbiótica, entonces hay una simbiosis con el hospedante. ¿Qué pasa? Esta bacteria se alimenta de metanol, que es un desecho que produce la respiración y sobre todo el desarrollo y el crecimiento de las plantas, ¿no? Cuando una planta con un vegetal está en activo de crecimiento, es donde más metanol produce, que es un desecho, se alimenta de metanol, que es un desecho de la planta. O sea, es una bacteria que no le produce costo energético. Es una bacteria que no le hace y no le insume un gasto energético a la planta. Eso es muy importante, porque podemos haberla aplicado y después por ahí entrar en un periodo de estrés o en una situación adversa de la planta, no le va a producir un gasto extra de mantenimiento. Y además es capaz de producir su propio alimento, ¿no? Tiene una fotosíntesis anoxigénica. Ploseum flagelo, bueno, lo que venía comentando, coloniza toda la planta, la coloniza muy rápidamente y además tiene el complejo nitrogenasa, que es lo que produce la fijación biológica, ¿no? Tiene también algunas otras cuestiones que hemos ido observando, que produce un complejo que es un inhibidor del etileno. O sea, en ciertas situaciones hemos visto respuesta de los cultivos, incluso en niveles de saturación de nitrógeno, ¿no? Cuando llevamos a la escala de los ensayos para ver en situaciones de saturación de nitrógeno, hemos observado algunas respuestas, muchas respuestas son visuales a las mediciones y otras respuestas en rendimiento. Muchas veces las visuales son en que mantiene la planta más tiempo verde, retrasa un poco, puede llegar a retrasar a lo mejor un poco la senescencia, y eso tiene que ver mucho con que una bacteria que trabaja en lo que es la inhibición del etileno. Y cuenta con unos cromóforos que también, y esto es mucho más fino, pueden llegar a aumentar el proceso y a dar un plus de fotosíntesis a la planta. Algo muy interesante para ver, esto que yo le decía, la colonización, ¿qué pasa luego que lo aplicamos? A las 3 horas ya tenemos presencia de la bacteria colonizando en la hoja. Una vez aplicado el producto, por eso la bacteria entra muy rápidamente. Después vamos a hablar, qué pasa si llueve, y si aplico y llueve o se da en alguna condición. Rápidamente la bacteria entra a las hojas, ya tenemos presencia a las 3 horas en hoja. Tenemos, a las 6 horas y cada vez va colonizando más, y a los 3 días ya empezamos a tener presencia en tallos, en raíces, aumentando cada vez mayor su concentración. Estos son todos ensayos de laboratorio con marcadores, donde empezamos a ver presencia de la bacteria en los distintos tejidos de la planta. Algo que tiene que ver con la bacteria y que tiene que ver sobre lo que todos los que hemos estudiado y los que se acuerdan de la facultad y de algunas cuestiones del nitrógeno, el proceso de nitrógeno, ¿no? de los fertilizantes, y que tiene que ver con las respuestas que produce la bacteria y tiene que ver con mucho de lo que vamos a hablar más adelante, puntualmente del nitrógeno. A lo que estamos acostumbrados y a lo que siempre utilizamos para nutrir, por ejemplo, vamos al caso de un cultivo de maíz donde necesita mucho nitrógeno y lo aportamos a través de fertilizantes como puede ser la urea o los Solmix o todo lo que pueden ser los líquidos o los sólidos. Ahí entra en un proceso de absorción-desorción, empieza un intercambio con la materia orgánica, tenemos todo lo que es la inmovilización, o sea, entramos en ese flujo del nitrógeno, donde además de inmovilizar mucho nitrógeno tenemos pérdidas, ¿no? Pérdidas por volatilización, denitrificación, pérdidas por lixiviación. O sea, esas pérdidas son muy grandes y bueno, están cuantificadas y hay muchos coeficientes que generalmente estamos hablando del 46, 50, o sea, y siempre terminamos hablando de un 50% de eficiencia cuando hablamos de urea, ¿no? de aplicación de fertilizantes nitrogenados al cultivo de maíz. Entonces, cuando hablamos de un 50% de eficiencia, es un número que lo tenemos ahí dando vuelta, y todo creo que en la fórmula, cuando hacen una fertilización nitrogenada a un cultivo y cuando sacamos cuántos kilos de nitrógeno necesitamos por tonelada de grano, ese coeficiente lo tenemos metido ahí en la fórmula. Y bueno, la diferencia que tiene una bacteria que está fijando nitrógeno directamente dentro de la planta y lo envía directamente en su forma que la planta lo asimila, estamos hablando de que la eficiencia es total, entonces ese nitrógeno no entra en todo este proceso de pérdidas e inmovilizaciones, mineralización y todo proceso que tenga que ver con retardos en la liberación o pérdidas.
lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a volver sobre eso. Formas de aplicación. Bueno, es un producto que se aplica como cualquier otro producto que necesitamos que llegue a la hoja principalmente y que la hoja lo absorba. Así que podemos hacer una aplicación de foliar, se puede hacer con los distintos equipos, en todo lo que son frutales, aplicaciones terrestres, con drones, los ensayos que nosotros hacemos con mochilas, o sea, y hasta con equipos de riego se puede producir la dilución y la aplicación. Con todos, digamos, no hay problema en cuanto a su forma de aplicación y en cuanto a cómo es su formulación en la disolución y la compatibilidad. Y ahí me meto un poquito en el tema de la compatibilidad, ¿no? Porque venimos escuchando muchas cosas últimamente de la compatibilidad de las bacterias y bueno, hablo un poco de lo que yo le decía, de trayectoria de compañías y de cómo nos tomamos, por lo menos desde Corteva, cada producto que lanzamos en el mercado. Y acá hay una inversión enorme en cuanto a la compatibilidad que tiene Utrilla con los distintos fitosanitarios. Estamos hablando de una bacteria y la bacteria no se puede mezclar con cualquier cosa. Ahí empezamos a ver algunas cuestiones interesantes. Nosotros tenemos este código QR donde los usuarios, digamos, entran para ver la compatibilidad que tiene Utrilla, digamos, con los distintos productos que puede llegar a ver en el mercado. Y bueno, obviamente puede ser aplicado sin restricciones, ¿no? Por zonas protegidas y en zonas que tienen que tener restricciones ambientales. Es resistente a la lluvia porque, como yo le decía, entra rápidamente a la planta y el contenido de cloro también es un dato importante. Generalmente en el campo no aplicamos con agua de red donde tengamos cloro, pero es interesante que tiene que tener menos de 2 partes por millón porque el cloro afecta a las bacterias, las mata. Entonces tendríamos que utilizar agua que normalmente utilizamos, pero bueno, para los ensayos, cuando nos podamos hacer ensayos y por ahí usamos agua de la canilla, vemos que la viabilidad de la bacteria se reduce y se acota muchísimo. Cuando vayan a este QR, que tapó un poco ahí una frase, no lo pudimos acomodar con los chicos, van a ver, bueno, y el pH del agua también es importante. Van a ver un listado, yo traje un resumen del listado, ese QR lo va a llevar a un listado y a filtros buscadores, donde esto periódicamente nosotros los vamos actualizando, tratamos de probar todos los productos más utilizados en el mercado. Y traigo esto porque esto es importante, porque por ahí van a haber pocos glifosatos, o casi ninguno, la bacteria no es compatible con la mayoría de los glifosatos del mercado, porque produce una reacción ácida, bajan mucho el pH, y sobre todo tiene que ver, no es glifosato, es la formulación de glifosato, el paquete coayudante que tiene. Nosotros tenemos las pruebas hechas con 100 litros de agua y con una escala de horas creciente para asegurarles a ustedes la viabilidad de la bacteria. O sea, entonces esto es un dato muy importante cuando empezamos a ver resultados de campo, ¿no? ¿Con qué lo mezclamos? Bueno, es un organismo vivo, como yo le decía, hay que plantearlo diferente desde el momento que vamos al distribuidor a adquirir el producto y saber cómo llegó al distribuidor, cómo se conservó, cómo viajó, incluso hasta Argentina. Y bueno, y ahí Corteva tiene un proceso muy riguroso en ese sentido, no porque la bacteria esta sea delicada, sino porque lo estamos viendo con todas las bacterias, el tema de la conservación y con qué la vamos a utilizar. Recomendaciones de aplicación. Entra por estoma, el cultivo tiene que estar sano, tiene que estar bien nutrido, sobre todo tiene que estar ya bien nutrido incluso de nitrógeno. Ahora nos vamos a meter un poco más en eso, o sea, el cultivo tiene que estar bien nutricionalmente hablando y bien nutrido de nitrógeno. Es una bacteria que no va a reemplazar al nitrógeno que nosotros le estamos aportando, sino que le va a estar dando de comer nitrógeno a ese cultivo siempre que lo necesite y para explorar los techos de rendimiento a donde queremos llevar, donde la fuente química, digamos, o la fertilización que nosotros podemos hacer no está llegando. Aplicar bien temprano por la mañana o a la tarde, evitar esas olas, sobre todo en los cultivos estivales, ¿no? Nos vamos al norte del país o nos vamos a zona central, altas temperaturas, cultivo de soja, cultivo de maíz, si se da esa situación de altas temperaturas, evitar los 28, temperaturas por encima de los 28 grados, o sea, nosotros recomendamos esas aplicaciones, no hacerlas por una cuestión de que por ahí, si bien puede estar en buenas condiciones hídricas, el cultivo puede llegar a tener alguna situación de estrés o de cierre estomático. Y para cultivo de invierno recomendamos también no aplicar en cultivo estresado que estén muy por debajo de temperaturas muy por debajo de 10 grados o que haya un riesgo de helada, ¿no? De que estemos teniendo riesgo de heladas
en esos días. O sea, dedicamos mucho tiempo a explicar estas cosas porque creemos muy serio el hecho de que una bacteria tan novedosa y tan confiable en cuanto a la respuesta que da, que simplemente lo que tenemos que tener es mucho cuidado para ver cómo hacer para que esa bacteria inocule la planta y esté adentro. Nada más que eso. Una vez que está adentro, hace el trabajo que tiene que hacer, hace su trabajo. Bueno, vamos a meternos a resultados y ahí volvemos también un poco a cómo funciona, ¿no? Cuando vemos los resultados. Y cuando yo le hablaba de la cantidad de ensayos que hemos hecho y que realmente al ser novedoso para nosotros como compañía, esto que se abre como Corteva Biológicos y que se la toma como un agroquímico en cuanto a la cantidad de ensayos y en cuanto a la posibilidad que tiene la compañía de hacer ensayos y de hacer localidades. Tenemos más de 130 ensayos en el cultivo de maíz, 65 en soja, esto hasta la campaña 23. Esta campaña hemos seguido haciendo algunos ensayos ya más específicos. Tenemos ensayos en el cultivo de papa, en el cultivo de trigo, en el cultivo de maní. Vamos a la recomendación y al uso del maní, que fue el primer registro, ¿no? El lanzamiento del año pasado, nos enfocamos en el cultivo de maíz. La dosis es siempre la misma, son 333 gramos por hectárea. Y el momento de aplicación, nosotros estamos hablando de B4, ahí podemos charlar un montón, ¿por qué no antes? Mayormente queremos que no vaya producto al suelo, o sea que ya el cultivo absorba la mayor cantidad de producto posible, así que tranquilamente puede ser B4, B5, B6 en el momento que estemos entrando. Ahí ya hacemos la inoculación, pero siempre que esté temprano, como yo les mencionaba, inocula hoja, inocula tallo y obviamente va a inocular todas las hojas nuevas que salgan luego de la aplicación, ¿no? de Utrilla. El historial de ensayos, sin tomar la última campaña, que me hicimos ensayos por ahí más específicos y más de modelación de curvas de respuesta. Hablando de la totalidad de los ensayos, tuvimos un 9,4, casi un 10% de respuesta a rendimiento en 130 casos. Hablamos de casos de 130 ensayos, hablamos de casos positivos, hablamos mucho de eso y después vamos a charlar, porque caen todos estos ensayos y los primeros años sobre todo cayeron en la diversidad de situaciones que se les ocurra y aparte ensayos que se han dado en general en años bastante complicados en cuanto a los rendimientos. En años donde tenemos muchísimos ensayos con respuesta con rendimiento de maíz de 5 o 6 mil kilos, en pergamino, cuando tendríamos que estar en 10, 11, 12 mil kilos en pergamino, ¿no? Incluso, bueno, ahí veo gente que está acá, que han hecho muchísimos ensayos en la estación experimental de pergamino, donde bueno, no se solía regar tanto y se tuvo que regar mucho en pergamino. Algunos ensayos traigo algunos de los más clásicos y son muchos muy parecidos en cuanto a la respuesta. Disculpe que quedó medio chica la letra, pero bueno, ahí tenemos el testigo sin fertilizar, o sea, solo con el nitrógeno de aporte del suelo, la barra blanca. A ver si puedo apuntar con la luz. Ahí está, algo hace esto. 120 kilos de N por hectárea, o sea, la respuesta, ¿no?, a la fertilización nitrogenada, y 120 kilos más Utrilla. O sea, ahí tenemos alrededor de 1000 kilos de respuesta en B4. Y hacíamos mucho el modelo de bajarle un poco el nitrógeno del modelo necesario. Acá tenemos 95 kilos sin Utrilla y 95 kilos con Utrilla, todas aplicaciones en B4. Donde empezamos a ver este tipo de respuesta y nosotros hablamos siempre de que es un complemento a la fertilización nitrogenada porque estamos completamente seguros de que la fertilización nitrogenada, al menos el promedio en la Argentina no es una fertilización en exceso, sino que siempre nos está faltando un montón de kilos de N para obtener los rendimientos deseados, ¿no? Cuando hablamos de 10, 11, 12 mil kilos de maíz, nos está faltando muchísimo de lo que tiene el suelo, más la mineralización, más lo que aportamos nosotros. Entonces hablamos siempre de que seguir con ese modelo y aplicar Utrilla para que Utrilla haga estos despegues. Ustedes me van a decir, bueno, acá, y por ahí le bajaste y en realidad mantuviste, o sea, reemplazaste los no sé, 20 kilos de Utrilla, 30 kilos de Utrilla
y no es a donde queremos ir con este producto porque estamos completamente convencidos de que el plus se lo da cuando lo necesita, allá arriba explorando esos techos. Algunos ensayos de los muchos que tiene Gustavo Ferrari ahí en el INTA Pergamino. Esto es Carabelas. Este año tenemos Pergamino con 4.000 kilos, ¿no?, de respuesta. Carabelas le llovió algo más. Ahí vemos el testigo, de nuevo, 120 kilos de N, 120 kilos con Nutrilla. Respuesta. Cuando bajamos a los 95 de N, tenemos esto, tenemos algo menos de respuesta. Martín Díaz Zorita, algo parecido, en ensayo en el oeste, promedio de 3 localidades, testigo, 100% de la necesidad, ¿no?, de la necesidad de fertilización, 100% con Nutrilla, ahí tenemos ese salto de kilos, 80% con Nutrilla y 60% con Nutrilla. O sea, siempre lo que vemos, que cuando la bacteria se logra inocular la planta, que básicamente es eso, lo que tenemos que tener especial cuidado, siempre vemos esa respuesta, esos niveles de respuesta, que obviamente a veces se disparan y podemos llegar a tener, y hemos tenido, respuestas de más de 1.000 kilos, y ahí entramos en las situaciones de lo mismo que pasa con la urea, ¿no? ¿Por qué a veces aplicamos 200 kilos de urea pasando a 300 kilos y tenemos la misma respuesta y estamos metiendo 50 kilos más de N, ¿no? Nosotros tenemos toda la red de MIBS, de los módulos de innovación Brevan, en el país donde se investiga y se hace mucho desarrollo técnico, donde están abiertos a todo el mundo. Y ya hace unos años que estamos metiendo también Utrilla. Pasamos al final, hacemos las preguntas. Donde en Diego de Alvear, acá el MIB que es responsabilidad del señor, de Caco y MIB Las Rosas. Lo que vemos, bueno, esto lo llevamos, le sacamos rendimiento, acá esto es increíble, ¿no? Porque bueno, siempre vamos a esa situación de suelos con mucho nitrógeno. El 100% de la necesidad, vamos a arrancar por el principio, el nitrógeno en el suelo este año, digamos, esta campaña tenía 125 kilos de N, ¿no? Donde aparte teníamos ensayos de breeding y demás sin respuesta a la aplicación. Esto no solo se dio acá, sino yo me acuerdo en la recorrida por los ensayos de maíz que se daba eso. O sea, no hubo respuesta a la fertilización nitrogenada. Tenemos el testigo con 14.000 kilos, o sea, este sería el índice 100. Tenemos el 100% de la necesidad, que se lo llevó a 200 kilos de N, o sea, teníamos suelo más 70 kilos de N. Y teníamos 130 de la necesidad objetivo, que teníamos suelo más 200 kilos de N. No hubo respuesta a la fertilización nitrogenada. Cuando metimos Utrilla, o sea, y casi la respuesta la tuvimos en la primera, ¿no? Cuando teníamos los 125 kilos de N, tuvimos una respuesta del 2 y pico por ciento, acá se fue arriba de los 300 kilos. Cuando le bajamos al 75% esa necesidad, se fue también a una respuesta del 2%, alrededor de 300 y algo de kilos, y ya en un modelo de saturación la bacteria no aportó nada, no lo necesitaba, nunca necesitó el cultivo lo que pudo aportarle la bacteria. O sea, es un modelo que en la Argentina no lo vamos a ver, pero lo traigo acá porque se dio, fue un ensayo, y es un poco como diferente a cómo Utrilla se lanzó en Europa, ¿no? En situaciones donde hay una fertilización nitrogenada en exceso, o sea, muy, muy alta, y donde ahí lo que se está tratando de bajar es la fertilización química. Entonces ahí el modelo es diferente. Para completarlo, dale. Para complementar eso, bueno, les habrá pasado en otras zonas. Nosotros la campaña anterior, la 22-23, habíamos tenido rendimientos muy, muy bajos, y eso hizo que pasáramos a la 23-24 con mucho N en el suelo, sumado a que fue, como saben, una campaña cálida, que provocó otras cosas, como chicharrita que deben estar hablando en alguna otra sala, y eso provocó mayor mineralización, y entonces llegamos a la situación de siembra de maíz con niveles altísimos de nitrógeno. Entonces, lo que dijo Rolo, donde no se aplicó nada de nitrógeno, se aplicó el 75% de lo que teníamos previsto, hubo respuestas
esté entre 300 y 400 kilos, y cuando aplicamos ya el 100% de N, digamos, y 130 obviamente, se planchó la curva y digamos eso lleva a una saturación. Así que, pero interesante, digamos, los resultados. Esto es interesante porque nosotros lo veíamos en algunos ensayos hechos en nuestra estación experimental y veíamos el modelo europeo, ¿no? De cómo ellos lo están trabajando, que es muy diferente a cómo se trabaja acá, y a niveles de saturación, la bacteria está, no es que no está, inoculó el cultivo, lo inoculó, iba a aportar nitrógeno si la planta lo necesitaba, pero acá no tuvo la necesidad. Para nosotros, en este método indirecto, si se quiere, lo traducimos a la inoculación y a la respuesta en rendimiento. Después tendríamos método directo que podríamos analizar la hoja y ver si está laburando. Sí, está. Cuando nos vamos al MIB, las rosas, lo que vemos es esto, testigo. Después acá probamos algunas otras cosas, incluso de hormonas, pero vemos el testigo, la aplicación de utrilla y ese salto, ¿no? en kilos, ¿no? Estamos hablando de 1.700 kilos de maíz. Y acá es un caso, digamos, si se quiere, que hemos tenido muchos en los ensayos de este tipo de respuesta, 1.700 kilos. Y ahí cuando hacemos la traducción y después cuando hagamos un poco el cierre y el análisis final, hablamos de un aporte entonces de 37 kilos de nitrógeno. O sea, en este ensayo puntual, y eso es el aporte que está dando, digamos, la fijación biológica de nitrógeno. Pasando al cultivo de soja, yo voy a repasar 3 cultivos nada más, que son los más importantes que estamos tomando. Vamos a hacer maíz, soja y trigo y alguna consideración final. Pasando al cultivo de soja, un poco me fui para adelante. La recomendación nuestra es aplicar entre B4 y R3 y estuvimos trabajando mucho en el momento, si es mejor más temprano o más tarde. En líneas generales, si vamos al modelo estadístico que manejamos nosotros, no hay grandes diferencias, o sea, no hemos tenido, hay una tendencia a aplicarlo más tarde, más hacia R2, R3, pero no hay grandes diferencias. Evidentemente seguimos sosteniendo que una vez que la bacteria tiene la posibilidad de inocular la planta, se va a alojar ahí y va a trabajar. Hay alguna respuesta en varias situaciones un poco mejor hacia R3, pensando, pues digamos, en soja nosotros estarán pensando, pero pará, si en soja tenemos los Brady trabajando, está Brady Rhizobio, está haciendo un aporte muy grande, incluso nos fuimos y ya estamos desarrollándola más esta última campaña, que estamos analizando los resultados y vamos a ir trabajando a aplicaciones más tarde todavía, si se quiere, en R5, donde se sabe mucho que ya los Brady dejan de laburar, no aportan más, y es cuando se da el pico más grande de necesidad de nitrógeno del cultivo de soja. Entonces estamos pensando que quizás sea más interesante obtener la mayor respuesta posible. Si nos vamos a lo teórico y a lo que estamos manejando, si la bacteria está trabajando y se va a despertar y va a laburar allá atrás. Bueno, como yo le digo, no tenemos mucho todavía resultado de R5, pero lo que es B4 y R3 más o menos está parecido, con una tendencia un poco más atrás. Rolo, yo por el tema del tiempo, Sí, para dejar alguna pregunta, dale. Podríamos acelerar. Respuesta en soja, parecido a maíz, muy consistente en soja. Respuestas también del orden del 9%. Algún ensayo, este de un compañero nuestro que hoy no vino acá, en Córdoba, en un pivot de riego, año complicado, seco, en Córdoba, en pivot. Mostró 600 kilos y bueno, esto es la mapa de rendimiento, ¿no? De la respuesta. La verdad que este tipo de datos empezamos a verlos mucho en soja, en trigo. Promedio de 3 localidades, Gustavo Ferrari, van a haber muchas curvas de 2 porque siempre estamos probando B4, esto que no se lee nada, tendría que tener la letra más grande, es B4 y R2, R3, o sea, una respuesta de 300 kilos. O sea, siempre en soja le vemos respuesta, es lo más interesante y lo que más nos llamó la atención. Nahuel Reusi, en Tandil, o sea, respuestas que van también, aplicaciones en B4 o en R2, R3. Respuesta del 3% a respuesta del 20%. En R3, esto, Lucrecia Curetot, saqué lo que tuvo que regar Lucrecia ese año en pergamino, en el INTA, la cantidad de milímetros que tuvo que meterle para que no se le muera la soja, básicamente, porque se moría el ensayo. Tuvimos esta respuesta, 13%, o sea, pergamino 2.500 kilos regándolo, ¿no? Porque si no se moría, o sea, no llovió en enero, no llovió en febrero, no había llovido en diciembre. Le metió agua, creo que le metió 200 milímetros en febrero y en marzo para llegar a tener algo de rendimiento. Tuvo estos niveles de respuesta.
De nuevo, resultado del MIB de Diego de Alvear, de Caco, donde hay un montón de productos como en el MIB anterior que mostrábamos porque estamos probando otros productos. Este nivel de respuesta, 500 kilos, traduciéndolo, 41 kilos de N. Voy directamente a lo que es productor, que básicamente es inoculante y siembra, 3.200 kilos, a 3.700 productor y utrilla. Después probamos algunas otras cosas de la compañía que adquirió Corteva, que es Stoller. Vamos a una sumatoria de trigo para ir terminando y dejar tiempo a las preguntas. En trigo lo que estamos viendo, nos metimos un año más tarde a hacer ensayo en trigo y vamos fuerte este año con ensayos. Estamos teniendo al 100% de la necesidad, promedio de todos los ensayos, 3,3 de respuesta. Cuando le bajamos la necesidad al 70%, un 5% de respuesta, siempre casos positivos. Proteína, esto lo estamos analizando, es interesante, algo errático, porque generalmente cuando se dispara el rendimiento o se sube mucho el rendimiento, generalmente baja proteína, sube algo de proteína. Y esto lo traigo porque tuvimos un montón de información del tema de SPAD. Acá el SPAD no da nada. Y lo veíamos mucho porque a todos los ensayos le hacemos SPAD para ver índice verde y demás. Y en trigo seguimos muchos lotes comerciales. El año pasado se aplicó muchísimo comercialmente porque por ahí el trigo venía complicado, no se lo fertilizó fuerte de arranque y después cuando llovió se fue mucho a utrilla y obviamente por ser novedad, por ser producto nuevo, muchos que dicen medio lote con utrilla, medio lote sin utrilla para ver la respuesta obviamente. Nosotros tenemos un sistema que hacíamos imágenes satelitales y muchas veces era increíble ver esas imágenes satelitales, la respuesta, pero muchas veces no. Y después los mapas de rendimiento habían marcado respuesta. O sea, en trigo a veces se ve, a veces no se ve. Lo mismo pasa en maíz con SPAD. A veces no se captura el verde y después sí hay respuesta en rendimiento. Por eso esto lo traigo, porque acá de toda la sumatoria de los ensayos anteriores, que vemos esto, después cuando vamos al SPAD capaz que no lo vemos. Y esto de Jorge González Montaner, crea Marisierra el año pasado. Jorge lo viene trabajando, lo viene mirando como un producto muy interesante. Lo viene mirando en maíz, lo viene mirando en soja, lo viene mirando en trigo. Él quiere descubrir cosas muchísimo más allá de lo que las compañías podemos llegar a ver. Entonces está tratando de diseñar un modelo, unas curvas, pero él está muy interesado no solo en el rendimiento, sino también en proteína. Acá no hay respuesta prácticamente, pero está muy interesante la respuesta. Un 1% de proteína es mucho. 400 kilos ahí en Decameron, en Pieres, con algo con no tanta respuesta. Lo de la proteína es más errático, como decía, 500 kilos en Aleluya, y acá sin respuesta en Cameron de nuevo. Y él hacía, el año pasado un modelo, que esto lo presentó en la HAT Crea Marisierra, donde hablaba 50 kilos de urea, estaba en $37 versus los 25, ahí modelizando, ¿no? Y haciendo una transcripción del consumo de nitrógeno que hubiese tenido. A $25 que podía llegar a tener el costo del producto. Para ir cerrando, y ya no me extiendo más, un poco la parte de amigable, ¿no? Y la parte de la sustentabilidad, o sea, cómo nosotros tenemos un programa además en Corteva de medir la huella de carbono. Entonces, haciendo algunas cuentas, algunos números, y si se acuerdan, el primer slide que mostré en maíz, esto lo pasamos a maíz, ¿no? Hablamos del 9% de respuesta, promedio, 2 años, 130 ensayos. Si ese 9% en esa cantidad de ensayos nos daban 700 kilos, y sabiendo que más o menos una tonelada de maíz se hace con 20, 22 kilos de N, más o menos, estamos todos de acuerdo en eso, son 16,5 kilos de nitrógeno por hectárea, que si lo traducimos a la eficiencia que hablábamos también hoy temprano del 50% de urea, estamos pensando que entonces esos kilos los estamos haciendo con 70, lo podríamos llegar a hacer con 70 kilos de urea, ¿no? Que hay que ver si lo hacemos, pero muy modelizando todo, podríamos llegarlo a hacer con 70 kilos de urea, que equivalen a $40 versus los 333 gramos de utrilla, que serían los $25 por hectárea. Entonces esto no es para sustituir, esto es complementario. Estamos solo modelizando y haciendo un ejemplo de cuánto podríamos disminuir, ¿no?, ese impacto ambiental en bajar la huella de carbono, sabiendo sobre todo que los fertilizantes nitrogenados son los responsables del 17% al menos en un cultivo de maíz del impacto que puede llegar a tener la producción. Para ir cerrando, se fue largo al final, como dijimos que no se tenía que ir, pero bueno,
Los beneficios, entonces, nitrógeno atmosférico fijado durante todo el ciclo del cultivo, lo fija cuando la planta lo necesita, lo va a ir aportando. El nitrógeno es vital, obviamente, para las plantas. Los beneficios ambientales, ¿no? Toda la parte de salirse de todo lo que puede llegar a pasar con lixiviación, denitrificación, fijación biológica, absorción, desorción. Estamos hablando de que por nuestros modelos y por la cantidad de ensayos que tenemos desarrollados, tenemos un aporte de kilos de nitrógeno, que es lo que todos quieren saber, de 20, 30 kilos de N, que esto puede llegar a representar tranquilamente, y no nos quedamos cortos, hablar de 100, 120, hasta 130 kilos de urea por hectárea. Y los beneficios logísticos, obviamente, que traen aparejado todo el movimiento, lo que podemos aplicarlo con algunos fitosanitarios, no con todos. O sea, y revisen mucho eso. Cada vez que vayan a usar un biológico, nosotros nos tomamos muy serio esa parte, y no es de nuestra bacteria, cualquier bacteria le pasa lo mismo. Pasa lo mismo con la inoculación en soja, ¿no? Ustedes lo saben. Y la vida útil, o sea, almacenado a menos de 30 grados, o sea, todas estas cosas delicadas que yo hablé del producto, tienen una vida útil de 2 años. O sea, nuestra cadena de distribución, nuestra logística lo tiene por cámaras de frío, donde esa vida de 24 meses, de 2 años, se estira muchísimo más, por supuesto, pero ustedes, para tenerlo en cuenta, menos de 30 grados son 24 meses, es una bacteria que produce un proceso de deshidratación, donde por eso es un sólido. No me extiendo más, vamos a si sale alguna pregunta, que era la idea, que era lo más interesante, ¿no?, de esto. Muchísimas gracias, Rolo. Te invito a sentarte en el, Dale, me siento y, en el living. Y vamos con las preguntas. Bueno, mientras ustedes piensan las preguntas, te hago un comentario. Digamos, yo dije al inicio que nosotros habíamos sido usuarios del producto. Cuento la situación que fue la que describiste de alguna manera en trigo de la campaña pasada. Nosotros nos habíamos planteado un rendimiento potencial. En general dividimos la fertilización en una fertilización incorporada antes de siembra y otra en macollaje, ya para definir rendimiento. Y después de la segunda, digamos ya en un estado de 32 SADOC, nos dimos cuenta de que el cultivo estaba para mucho más de lo que habíamos aplicado DN. Y ahí fue donde decidimos ir con Nutrilla, digamos, y era la alternativa que teníamos para recuperar el rinde que el ambiente nos estaba diciendo que íbamos a tener. Y de hecho fue así, digamos, sacamos más o menos el porcentaje, vos ponías 3,3, estuvo ahí alrededor de 3% y sobre un rinde. Zona San Gregorio de Diego de Alvear, tuvimos un rinde de 58 quintales el año pasado en ese lote. Me acuerdo de esa situación porque fue complicado conseguirlo, porque nosotros, lo del año pasado fue muy loco, porque fue mucho de eso. El cultivo salió comercial para hacer una precampaña de maíz, digamos, porque el cultivo era para maíz, estaba registrado para maíz, se vendió todo en trigo. O sea, porque esas situaciones hubo muchísimas, y se vendió y se usó, ¿no?, todo en trigo. Así que, y tuvimos mucho de eso, y mucho de seguir lotes comerciales, porque pasó eso. Ustedes no sé si dejaron testigo, pero bueno, todos los que dejaron testigo nos vinieron con ese comentario. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si no, mientras, ahí va. Hola, bueno, buenos días, muy buena la presentación, Rolo. No, me pasa algo lo mismo que comentó Caco. El año pasado en Fina lo empezamos a usar. Yo estoy sur de la provincia de Buenos Aires. Lo probé en lotes como una estrategia más bien sur, cerca de Bahía Blanca, Cabildo. Creo que ahí es un poco lo que hoy lo estoy repensando. Yo lo pensaba como tienen bajos niveles de nutrición, o sea, aplicamos poco nitrógeno para un cultivo que aspiramos a 2.500 kilos. Pensé que ahí iba a tener más respuesta que más para el lado de Tres Arroyos, que también lo hicimos. En lo que es sur-sur, el NDVI daba bueno. Cuando metimos la máquina con monitor de rinde no vimos diferencia. Más para el lado de Tres Arroyos sí, tuvimos respuesta de 300, 400 kilos en trigo de 4.000. Pero lo que estuvo muy bueno que vos nombraste ahí es la calidad. En trigo mejoró pH y en cebada aumentó proteína.
Y bueno, y en maíces de segunda este año también, que sufrimos seca, muchos maíces de segunda no llevaron nitrógeno porque no llovía, y después se decidió hacer muchos lotes con Nutrilla y dejamos testigos. Todavía no los cosechamos, pero las imágenes de dron, el testigo está marrón y lo otro está muy bueno, así que creo que eso, espero que tenga los datos que tiene que tener. Y un poco la consulta es, pensando, bueno, me interesó lo de alfalfa y verdeos, creo que eso puede ser muy interesante para la ganadería, pensando en una sola aplicación y que después quede dando vuelta, eso me parece, no lo había pensado, pero está muy bueno. Y la segunda es el momento en fina, en trigo, cebada. Yo digo, bueno, va a ir mucho al suelo cuando está en temprano, en macollaje, pero me parece que si se sigue inoculando la bacteria, la debería tener también, más allá de perder la mitad del producto. Más que tarde, temprano, decís vos. Sí, yo ahí aceleré sobre el final, en fina. Nosotros, bueno, así como en soja, tenemos mucho ensayo de macollaje 32 y 37, 39, entre 37 y 39, 38, o sea, bandera y ahí. Y sí, tenemos una tendencia a hacerlo temprano, o sea, que no vaya al suelo, que no sea tan temprano, pero que ya el macollaje lo pueda tomar, sería lo ideal, digamos, para el cultivo. Pues la bacteria inocula. Y para lo que es, no quise mostrar los resultados de alfalfa, son muy buenos. Y todo lo que es pastura también. Va a salir el registro en alfalfa, si querés después, bueno, todos los que quieran información adicional, pasar por el stand. Pero lo de alfalfa sí tiene 5 cortos, o sea, producción de 2 toneladas, o sea, de aumento por año. No, es muy, muy interesante. Porque evidentemente la bacteria, una vez que coloniza, y pasado los... Yo mostraba ahí algunos gráficos de colonización, pero pasado los 10 días, 15 días ya está en raíz, se aloja en la corona. Hemos tenido los cortes y hemos detectado, digamos, la bacteria trabajando, digamos, hasta después de 5 cortes. Es muy interesante. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, yo tengo una. No, cuando vos presentás los resultados, hay 85% de win, donde Utrilla está por encima del testigo, o más en algunos cultivos de 89. No, solamente centrarme en ese 10%, digamos, donde no hay diferencia, para saber, digamos, qué deberíamos hacer para no estar dentro de ese 10%. Nosotros, digamos que quisimos traer todo y mostrar todo, y siempre hacemos eso, y bueno, siempre hacemos charlas y talleres, incluso que vienen referentes a hablar, queremos que se hablen de productos de la competencia y demás. Nosotros quisimos mostrar todo, es así. Yo creo que la clave, y lo mencioné varias veces, después cuando hicimos las correlaciones, hicimos varias regresiones para entender esos casos negativos, o sea, o salirse de esa parte e irse siempre a los ganadores y más de alta. Se dieron por ese tipo de situaciones que mencionaba, donde por estrés, por situaciones que se pueden llegar a dar ahora, en un cultivo estresado, la bacteria no tuvo la posibilidad, digamos, quizá tuvo la posibilidad de ingresar, pero bueno, se dio de estrés, se dieron de situaciones donde fueron respuestas erráticas, y donde no se dan esas situaciones, o por ahí el aumento de temperatura. Santi, si querés aportar. Es interesante lo que comentás, Caco. Lo que tenemos que pensar es que la bacteria aporta nitrógeno. Cuando no hay respuestas positivas es porque el cultivo estaba cubierto de nitrógeno. Entonces, ese 90% de casos de éxito no es que es una superbacteria, es que el 90% de los casos nos quedamos sin nitrógeno. La bacteria le dio nitrógeno y le dio ese aumento de rinde. Entonces, condiciones de estrés donde le pusimos nitrógeno y cubrió el 100% porque el año vino complicado, es donde la bacteria, o nos pasamos de nitrógeno, es porque y ahí la bacteria no, ese nitrógeno que te puede llegar a aportar no sí, le hace nada al cultivo, sí, ¿no? Incluso lo vimos mucho en esos ensayos donde de situaciones, años complicados nos tocaron en general, así como hubo ambientes, bueno,
caso de Diego del Alvear y un montón de ambientes donde dispararon esos rendimientos de 10, bueno, 14, 12, incluso en soja también. Por eso en soja vemos muchos más casos positivos, porque quizá esa situación la sobrelleva mejor y bueno, no tiene esa saturación que puede llegar a tener cuando se da de estrés. Bueno, estamos con el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Cualquier cosa... Bueno, muchas gracias, estamos en el stand, acercan al acá stand. cerca, y para nada, para despejar consultas, lo que quieran, estamos para allá. Muy bueno, Esperamos. Rolo. Muchas gracias. Gracias.